Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, la idea es que todos desactiven sus micrófonos para poder no tener acople y no esté sonando más de la cuenta. Entonces, la idea es que vamos a tratar de desarrollar los temas de manera que podamos manejar de esa misma manera todos. Estoy grabando la sesión, entonces vamos a ir trabajando de esa manera. Lo primero que vamos a revisar ahora es la planificación que les he mandado para tener una idea de lo que vamos a ir haciendo clase por clase. Ya les había comentado en este documento que 30 minutos aproximadamente ustedes deberían dedicarse a leer el tema respectivo. Hoy vamos a trabajar con comunicación de procesos, sincronización de procesos, y les he pasado unas páginas del texto base para poder leerlas, de tal forma que cuando yo vaya explicando ustedes entiendan mejor y luego en la etapa de preguntas y consultas ustedes puedan hacer las dudas, realizar las dudas que tengan. La idea también es que durante la emisión de la clase no interrumpan con el micrófono para que esta pueda ser grabada y pueda ser subida a la plataforma y pueda ser accedida después, sin problema. También para el otro grupo. No hay ningún problema en que gente de un grupo o de otro pueda asistir a cualquiera de las dos reuniones. No hay ningún problema por eso, al igual que en las clases regulares. Los 30 minutos que están empezando ahora, en todo caso, aproximadamente van a dedicarse a hacer una exposición del tema tratado. Vamos a ir viendo eh, los distintos elementos que se desplieguen. Por favor, ¿podrían decirme si se está viendo la imagen de la pantalla? No tengo realimentación. No, Inge. No, ingeniero, no se está viendo. Ahora deberían verlo. ¿Está bien? Sí, ingeniero, ahora sí se ve. Listo, desactiven sus micrófonos, gracias. Entonces, la segunda parte, de la que estamos empezando ahora, tiene que ver con una exposición del tema respectivo. No voy a hacer temas extensos de hora y media, porque los videos se van a hacer enormes. Entonces vamos a tratar de hacer pequeñas clases, un poco más dinámicas en el sentido de expresarles una cierta idea del tema, mostrarles algunos elementos y dejarles una parte de preguntas y respuestas para que ustedes puedan sacar de dudas. Y luego darles algún tipo de tarea, al igual que hemos estado haciendo en la parte presencial. Entonces, vamos a continuar con la parte de consultas, dudas que tengan. En este momento sí voy a pedir, o sea, cuando pasen la etapa del tema, voy a pedirles que activen sus micrófonos, aquellos que quieran hacer alguna consulta, y luego de que hagan la consulta la vuelvan a desconectar para que no haya acoples. La idea es esa. Y luego voy a darles un tiempo de aproximadamente 48 horas. Eso va a depender mucho de la práctica que hagamos para que puedan cubrir un poco el elemento de la clase. La idea de que se exponga un tema en línea es para que también se pueda utilizar en forma de video en la otra. La idea, por ejemplo, hoy estamos empezando, ustedes debían haber hecho una lectura del tema respectivo. Estamos haciendo la clase en línea ahora del tema de sincronización y luego a las 16:45 aproximadamente vamos a empezar con la etapa de las preguntas que tienen que ver con esta clase. Para el otro grupo, para que podamos cruzar, el día de mañana, ellos a las 14:15 tienen que hacer la lectura del tema, sincronización. A las 14:45 deberían revisar el video de esta clase que estamos grabando ahora. De tal forma que a las 15:45 sí podamos hacer otra vez una videoconferencia, una consulta en línea del tema de sincronización. Pues de tal forma que cada uno de los grupos va a tener a su vez una clase en vivo, en línea, y una clase grabada. Pero siempre los dos grupos van a tener las consultas en línea. ¿Eso está claro? Me imagino. No tienen que contestar, no se preocupen.
Cada semana, la planificación de cada clase va a ser subida un poco antes del, de la sesión como tal, el día anterior o en la mañana del día como tal, para que ustedes tengan el tiempo de leer. Y como les había mencionado, inicialmente pensé que se iba a ver el enlace del Meet en la página, pero he probado con creándome un alumno ficticio, no se nota. Es por eso que 5 minutos antes más o menos de la clase ustedes van a tener el enlace directamente para conectarse al Meet. Esa es la idea. ¿Ok? Entonces, me imagino que esto está claro. De cualquier forma, esto es un documento que ustedes lo tienen. Vamos a pasar a trabajar ya con nuestro tema respectivo. El tema que vamos a empezar a revisar hoy día es el tema 3. Ya en la parte presencial habíamos llegado a la parte final del tema 2. Si tienen alguna duda igual del tema 2, en la parte de consultas pueden hacerlo. Igual, de cualquier tipo de tema. O sea, no tienen que precisamente las consultas ser específicas a la clase de ese día. Las consultas y dudas para ambos grupos es de cualquier parte de los temas, en cualquier momento. ¿Está bien? Entonces, empezamos con el tema de comunicación y sincronización de procesos. En los temas anteriores, lo que hemos revisado era el hecho de que un procesador tiene que ejecutar ciertas tareas y para esto tiene que hacerlas en forma ordenada. Una forma de ordenar esas tareas es que se planifique su trabajo. Entonces hemos visto diferentes algoritmos de planificación del procesador, de tal forma que uno sea mejor que el otro en determinada circunstancia. Los sistemas operativos van a utilizar uno u otro, tienen los documentos publicados también en el Classroom. Y esta planificación va a permitir que el procesador trabaje el mayor tiempo posible en forma ordenada, en forma tal que no esté colgándose, no esté interrumpiéndose por algún proceso que no deba. La idea está en que, si bien vamos a crear una cola de planificación de procesos, no precisamente estos procesos van a estar esperando su turno en la cola. A veces existe una serie de competencia entre los procesos para acceder al procesador. Entonces puede darse el hecho de que dos procesos de alguna forma estén intentando acceder al procesador o puedan lograr cierto acceso al procesador y el otro quedarse a medias. Este capítulo que tiene que ver con comunicación y sincronización de procesos tiene que ver con un concepto básico, la concurrencia. Les voy a mostrar más adelante en el tema un código de programa. Ahí voy a pedir que habiliten sus micrófonos para poder participar, porque la idea es que vamos a entender la concurrencia desde un código de programa en C que nos permita mostrar cuál es la diferencia entre un programa concurrente y un programa secuencial. ¿Está bien? El proceso, independiente de lo que tenga que ejecutar, puede necesitar o no necesitar la cooperación de otros procesos. Normalmente en un sistema operativo los procesos son cooperativos, o sea, son cooperantes porque están diseñados para trabajar en una sola actividad en forma conjunta. Ustedes se han fijado que cuando hemos visto cuántos procesos se estaba ejecutando en determinado momento con distintas herramientas, hemos visto que la cantidad de aplicaciones no es equivalente a la cantidad de procesos. Cada uno de los procesos son pequeñas tareas que se realizan de las aplicaciones abiertas. Y no necesariamente hay un número específico. Puede haber 5 procesos para una aplicación y existir 100 para la otra. Eso es independiente. Eso tiene que ver con cada función atómica que pueda realizar cada proceso como tarea independiente de otra dentro de una aplicación. Entonces, independientemente de que los procesos sean cooperantes, es decir, depender de otros, o que solo dependan de ellos mismos, sean independientes, se puede producir una serie de interacciones entre ellos. Y estas interacciones son de dos tipos. Las primeras son las interacciones motivadas porque los procesos comparten o compiten por el acceso a recursos físicos o lógicos. Un ejemplo es que dos procesos que sean totalmente independientes pueden competir por el acceso al disco duro. Entonces, el sistema operativo tiene que encargarse de que estos dos procesos accedan de manera ordenada sin que se cree ningún conflicto. Si van a acceder al mismo espacio del disco duro, tendrán que hacerlo uno a continuación del otro. Puede existir una interacción motivada porque los procesos se comunican y sincronizan entre sí, de tal manera que trabajen en forma conjunta y quieran lograr un objetivo común. En el caso de un compilador
está constituido de dos procesos. El compilador propiamente dicho, el que se encarga de ejecutar, de hacer un análisis sintáctico léxico del código y convertirlo en algún código ensamblador, en un código objeto, perdón. Y luego está el proceso ensamblador, que se encarga de ensamblar ese código objeto con otros códigos objeto que tengan ustedes que haber utilizado, como el uso de un menú, el uso del puntero del ratón, etcétera, etcétera, y convertirlo en un solo programa en lenguaje máquina, de tal forma que la computadora puede ejecutar. Entonces ahí el proceso de compilación se tiene que realizar antes del proceso de ensamble. El proceso de ensamble no puede realizarse si no se ha compilado antes. Pues ahí podemos ver que existe un proceso cooperante y no independiente. ¿Está bien? Estos dos tipos de interacciones obligan a que el sistema operativo tenga que incluir algún tipo de mecanismo, algo que permita que estos procesos se comuniquen o que se sincronicen. Esto se llama IPC, Interprocess Communication. ¿Está bien? Ahora bien, para que esto ocurra, les había dicho que los procesos tienden a competir por acceder a algún tipo de recurso. Esto tiene que ver con algo que se llama el poder lograr el recurso, el poder hacerse de un recurso. ¿Quién lo hace primero? Pero la idea no es que uno gane y el otro pierda, sino que el sistema operativo tiene que asegurar de que esta competencia sea sana, entre comillas, y que permita un trabajo ordenado de todos estos procesos. Esta técnica se llama programación concurrente. Esta es una herramienta poderosa que de alguna manera hace que no ocurran los problemas que existen en la programación no concurrente. Vamos a suponer en este ejemplo que tenemos dos hilos, dos procesos livianos, que tienen que ejecutar una función que va a calcular cuántos números primos existen entre un rango. Entonces, si ustedes consideran el programa, podemos ver que los números primos empiezan en 0, el contador de números primos, y luego la función primos tiene un valor inicial y un valor final, e internamente únicamente está llamando a una función primo que va a hacer que se sumen cuántos primos existan en ese rango. Entonces, si mandamos a ejecutar dos procesos, la primera que llame primos del 1 al 5000, y luego ejecutamos en forma concurrente, no secuencial, otro proceso que llame a primos desde el 5001 al 10000, la idea global sería saber cuántos números primos existen entre 1 y 10000. ¿Cuál es el problema? Que el contador del número de primos puede ser una variable compartida y que de alguna forma está siendo accedida concurrentemente. Por lo tanto, puede quedar mal actualizada. Por ejemplo, la línea que dice num primus igual a num primus más 1 va a ser llamada en ambos sentidos con dos valores diferentes. Si vamos a código assembler, muchos tal vez no han visto assembler, no importa. Esta línea se va a descomponer en tres mnemónicos de assembler. El primero va a ser cargar la variable número primos. La segunda va a ser añadirle 1 y la siguiente va a ser almacenar el nuevo valor de número primo, que implica números primos es igual a números primos más 1 en un lenguaje de alto nivel. ¿Está bien? El detalle está en que cuando trabajamos con concurrencia, puede ocurrir que los cambios de contexto entre estos dos procesos se hayan dado de tal manera que no haya logrado el primero terminar para que el segundo se ejecute. Ustedes saben que cuando hacemos un cambio de contexto, un proceso no siempre va a acabar para que el siguiente entre. Puede que su quantum se haya vencido de tal forma que simplemente tiene que actualizar su PCB y seguir la tarea donde había quedado antes. Entonces, si vemos el ejemplo, el hilo 1 ha cargado la variable numprimos y le ha añadido 1. Luego, automáticamente ha hecho su cambio de contexto al hilo 2. Y el hilo 2 carga numprimos, suma 1, almacena el valor de numprimos y hace un nuevo cambio de contextos donde se almacena la variable numprimos. Al final, ¿cuál es el valor de numprimos? Entonces, esta inconsistencia ocasiona en que la programación concurrente permita controlar adecuadamente para que el valor de numprimos sea el correcto y no sea incorrecto. Aquí el valor de numprimos, que se fijan, aquí suma 1
pero no lo guarda. Y cuando va a este otro lugar, vuelve a cargar la variable numprimos. Si numprimos ha empezado en 0, entonces aquí vuelve a cargar 0. Le añade 1 y almacena. Y aunque esta otra vuelva a almacenar, no hay una suma adicional. Por lo tanto, numprimos simplemente tiene el valor de 1. Lo que en la práctica está mal, porque debería tener el valor de 2. ¿Está bien? Entonces, como les decía, el resultado numprimos queda en 1, aunque lo correcto hubiese sido el valor de 2. El problema se da por algo que se llama competencia. Esa competencia de intentar acceder a un recurso. El recurso en este caso sería la variable compartida. Numprimos es igual a numprimos más 1. El primer proceso que accede a este recurso, entonces está teniendo el control sobre él. Y cualquier modificación que haga va a hacer que el otro proceso que también acceda al mismo recurso compartido lo deje en un valor indeterminado o un valor que no es conveniente. ¿Está bien? Entonces, para entender este ejemplo, voy a hacer uso de un programa que vamos a utilizar en nuestras simulaciones de este tema, que se llama JBasic. Este programa ustedes lo tienen en el Classroom, en el tema respectivo, se pueden descargar, lo que me lleva al hecho de que ustedes tienen que armar grupos de 5 personas, por la cantidad de estudiantes que son en cada grupo, para que puedan desarrollar algún tipo de programa concurrente utilizando este programa. Vamos a ver las ventajas de este programa para entender la programación concurrente. No vamos a utilizar Java. Este programa es un C, es un ANSI C, es un C que tiene instrucciones muy reducidas. Ni siquiera vamos a utilizar librerías para emitir o imprimir resultados. Vamos a hacer lo básico que necesita el ANSI C para poder utilizarlo. Claro que este programa está compilado, es un programa hecho en C y está compilado para un sistema operativo de OS antiguo y que ha sido restaurado con Java como una interfaz gráfica. Esta interfaz gráfica le ha permitido manejar de mejor manera el programa como tal y se llama JBasic. Es un intérprete de concurrencia del autor es de Ben Ari, de ahí viene el nombre BASIC. Este es el programa que ustedes van a tener que descomprimir, no tienen que instalarlo. Si se revisa la parte del directorio que habla de los binarios, tenemos el compilador para el C y el compilador para Pascal. Vamos a trabajar solamente con el del C. ¿Bien? Luego tienen una serie de ejemplos que puede darles a ustedes una pauta de distintas cosas, cómo hacerlas. Existen una serie de ejemplos que, si ustedes revisan con calma, van a ir entendiendo mejor el lenguaje. Además que he incluido junto con el programa la documentación. Entonces ahí tienen el JBasic Docs, que les permite entender mejor este programa. Para hacer correr, tengo que hacer correr simplemente el ejecutable de Java, el .jar, y va a abrirme una interfaz parecida a esta. ¿Está bien? Este es mi programa JBasic. En la parte superior tengo las opciones para abrir un archivo si ya lo tengo guardado, guardar lo que estoy haciendo. Este es un editor de texto simple, donde puedo colocar mis códigos. Tengo el botón que me permite compilar. Cuando compilo el código, me va a salir una serie de instrucciones, donde me está poniendo el pseudocódigo y las tablas que han almacenado y la lista de compilación. Entonces, tiene que generarse estos dos archivos para saber que está realmente compilado. Si me sale un error aquí, me va a decir en qué línea se ha producido y yo puedo ir fácilmente al código y poder arreglar el problema. ¿Está bien? Y luego para ejecutar tengo que utilizar este otro botón. Vamos a ver eso en su momento. Lo que quiero es que ahora analicen este código. Es un ANSI C, no se diferencia demasiado de lo que pueden entender en Java. Tal vez les podría decir que esta función es propia del BASIC, whichproc. Significa que aquí simplemente voy a imprimir, voy a mostrar en pantalla qué proceso en este momento está siendo utilizado o está el procesador ejecutando. Simplemente me sirve para eso. Todo lo demás pueden entenderlo, no es complicado hacer. Entonces, quiero por favor que puedan activar el que quiera contestar su micrófono y decirme qué hace este programa. Al final,
¿qué tendría yo en total? Vamos, ¿nadie se anima? Al final debería sumar el total 20 porque se está llamando al proceso suma dos veces. Estaría sumando primero, bueno, estaría sumando intercalados como sea 10-10. Ok, eso es lo correcto. El resultado debe ser suma igual a 20. Pienso que la mayoría está de acuerdo con eso, porque estamos llamando dos veces a la función suma 10. Y la función suma 10, valga la redundancia del nombre, internamente solamente tiene un ciclo, y en el ciclo, en cada uno de estos ciclos, perdón, hace que se incremente 1. Al final, el ciclo va del 1 al 10, el total parcial debería ser 10, y aquí la suma total debería mostrarnos 20. Todos están de acuerdo con eso, ¿verdad? Voy a ejecutarlo, ya lo he compilado, voy a ejecutarlo. Al ejecutar me salen unas ventanas que voy a explicarles ahora. Primero, sabemos muy bien que hay una jerarquía de procesos, ¿recuerdan? Donde cada uno de los procesos, cuando va a ejecutar algo, cuando va a crear algo, tiene que crear un hijo. El proceso 0 es el programa main. Entonces aquí tenemos la función main, y la función main está llamando dos veces a la función suma 10. Entonces, ¿cuántos hijos debería tener la función main? Nadie contesta. 2. 2. ¿Ok? ¿Está bien? Entonces, aquí tenemos el proceso 0, main. Como no lo hemos ejecutado todavía, no aparece ningún otro proceso. Aquí está la consola donde van a salir resultados, las variables globales, etcétera, etcétera. Algunos resultados, simplemente, de esta interfaz. Y aquí en la parte izquierda me muestra el proceso que está activo, pero que no está siendo ejecutado. ¿Bien? Voy a ampliar esta parte para que veamos un poco. Bueno, la parte de monitores no nos interesa todavía. Entonces, yo puedo ejecutar, coloco run y coloco go. Y fíjense que acaba de crearse el proceso 1, proceso 2, y están iterando. Cada uno está haciendo a su vez algo, pero no lo hacen en forma secuencial, lo hacen en forma concurrente. Voy a volver a ejecutar esa parte para que ustedes vean. El proceso 0 es el principal, crea el proceso 1, el proceso 2, y estos a su vez se van ejecutando. Hasta ahí me imagino que todo entendido, ¿verdad? Entonces, lo que podemos ver en la parte inferior es en qué orden se han ejecutado. Aquí se ha ejecutado 1, 2, ha habido un cambio de contexto, otra vez ha entrado el 1 3 veces, el 2, el 1 2 veces, el 2, etcétera, etcétera, etcétera. Y al final, el 2 hasta terminar. Y el resultado es 17. Puede que haya habido un error, volvamos a ejecutarlo. Vamos a ejecutarlo. Ahora se van a ejecutar en distinto orden, fíjense. Están compitiendo. Suma 17. Otra vez. Si sé que tiene que salirme 20, no entiendo por qué está saliendo 17. Van a tener esta dificultad, como es una interfaz Java encima de algo que ya estaba hecho, a veces no responde. Se está ejecutando en distinto orden. 18. Puede que coincida y tengamos en algún momento 20, pero va a ser una coincidencia. 18. Ahora voy a ejecutar el programa en forma secuencial, como estamos acostumbrados. ¿Está bien? Como estamos acostumbrados en la programación que hacemos de cualquier código. Para eso voy a utilizar run y en vez de colocar go, voy a colocar step decode. ¿Está bien? Entonces, aquí el puntero verde me está indicando en qué lugar del programa está. Fíjense que va al main y luego va a ejecutar la primera suma 10. ¿Qué significa? Que va a crear el proceso 1. Luego va a ir al suma 10 al segundo y va a crear el proceso 2. Y aquí puedo ver eso. Ahora va a cambiar a cualquiera de los dos procesos, va a ser el switch. En este caso, está haciendo el switch al proceso 1. Pero como estoy haciendo
Puede ser por otra vez. Algo bien, un error. Ha generado algún tipo de error. Debe ser correr. Step source. ¿Está bien? Es código. Entonces voy, suma 10 y me crea el primer proceso. Suma 10, el segundo proceso. Aquí me aparece el proceso 1 y aquí al lado el proceso 2. ¿Está bien? Voy otra vez a, veamos consola, ¿en qué está? Todavía no hay nada. Ninguno de los dos procesos es ejecutado. El total está en 0. Step source y va a ir el control al proceso 2. Se ha saltado al 2. Y sigo haciendo step source, como no estoy haciendo un cambio de contexto, sino estoy obligando de alguna forma la secuencialidad, solo se está ejecutando el proceso 2. Y luego de que ha terminado, porque I está en 11, va a cambiar el proceso 1. Si yo veo consola, ahora debería mostrarme 2, 2, 2, 2, 2, 10 veces, y luego recién va a pasar al valor del proceso 1. La variable global está en 10. Continúo haciendo, y ahora voy a ejecutar el proceso 1, hasta que termine. ¿Está bien? Y aquí puedo ver la ejecución del siguiente proceso. Si veo ahora el total, sigo ejecutando, los dos procesos han terminado, va a terminar el proceso main y me va a mostrar suma es igual al total. Entonces ahí puedo ver suma igual a 20. Fíjense la diferencia entre programación secuencial y programación concurrente. He hecho correr este programa en forma secuencial y el resultado es el esperado, 20. No importa que empiece 1 y luego vaya 2, o que vaya 2 primero, luego 1, no importa, el resultado siempre va a ser 20. ¿Por qué? Porque estoy ejecutando en forma secuencial. Pero si yo ejecuto en forma concurrente, es decir, no lo hago step source por pasos, sino directamente que ejecute, puede ser error. Ese error es de Java, no es del programa como tal. Si ejecuto, fíjense el orden, concurrentemente, cualquiera, y el resultado va a ser 19, 18, 17, tal vez 20, pero va a ser una simple coincidencia. Entonces, ¿está mal mi programa? ¿Es el código que está mal? El código me dice que debería salir 20, pero ejecutando en forma concurrente no sale. ¿Qué pasa si coloco un tercer elemento y le digo otra vez suma 10? ¿Está bien? Y lo, algún error en línea 15, algo me he equivocado. Pero es una línea interior. La llamada al método ing está mal. Los paréntesis son fuera del 10. Ah, ya, eso sí. Perdón. Gracias. Estoy con un teclado que no corresponde. Bueno, ahora sí. ¿Está bien? Bueno, ya se han dado cuenta que cómo se produce errores. Aquí está, sin error. Coloco run. ¿Cuál debe ser el resultado? 30. 30. Coloco go. Otra vez run, go. Fíjense el orden en que está ejecutando. Indistinto. Cualquiera va a entrar. Están compitiendo. Y al final el resultado va a estar algo parecido al 30. 23. Otra vez hago correr. ¿26? O sea, tampoco me da 30. Y se han dado cuenta no es error del código. Es problema de concurrencia. Este programa, el BASI, tiene una instrucción adicional que dice concurrent begin. Si utilizásemos solo C, no existiría esta parte y solamente aparecería la llavecita de apertura. El cobegin permite que todo lo que esté entre las dos llaves se ejecute en forma concurrente. Es decir, si yo le quito el cobegin,
el coding, y lo dejo así, simplemente llaves. Run, go. Fíjense que el main no permite salir. Está mostrándome solamente la variable, el proceso principal. No pasa del proceso principal. ¿Qué tengo que hacer para que este programa, la parte concurrente, funcione? Otra vez voy a probar que funcione. Voy a dar un valor entre 0 y 30, 24. ¿Sí? ¿Qué tengo que hacer para que este programa funcione? Voy a añadir una variable de alguna manera que me permita controlar la concurrencia. No importa de momento, en la siguiente clase vamos a hablar sobre esto. Voy a utilizar una variable que le voy a llamar semáforo. ¿Cuál es mi sección crítica? ¿Cuál es mi parte principal? Al igual que los números primos, era mi contador, ¿se acuerdan? Mi acumulador. Entonces, el total es igual a total más 1, es mi parte crítica. Entonces, la parte crítica la voy a guardar, la voy a bloquear. Para hacerlo, voy a colocar dos instrucciones que me permitan guardar esa parte. Compilo, lo ejecuto. El resultado debe ser 30, ¿se acuerdan? Y no importa la concurrencia. Otra vez están entrando en cualquier orden. Y el resultado es 30. Tal vez sea una simple coincidencia. Voy a quitar uno de estos. Hace rato no corría, ¿se acuerdan? Se ve muy bien que aquí debería darme 20. Están ejecutando en forma concurrente los dos procesos. Ahora sí, coincide 20. Puede ser suerte. Vamos a volver a hacer correr. No, ya no es suerte. El resultado es el adecuado. Entonces, ¿qué significa? Hemos introducido elementos que nos permitan controlar la concurrencia en forma adecuada. Y estos elementos van a hacer que cualquier función que se ejecute en forma concurrente esté controlada. Esa es la idea del tema, el controlar la concurrencia. ¿Está bien? Ok. Hemos hablado de este elemento. Y hemos dicho que este elemento tiene que estar protegido. ¿Por qué debería estar protegido? Porque para nosotros implica algo que se llama sección crítica. Esta sección crítica tiene que tener una protección al entrar y al salir. Y es lo que hemos hecho. Hemos colocado cierto código que ha permitido controlar el elemento de entrada a la sección crítica y el elemento de salida. ¿Sí? Para que una sección crítica funcione adecuadamente, se tiene que trabajar o tiene que poder cumplir, cualquier solución que podamos establecer para la sección crítica tiene que cumplir tres requisitos. La exclusión mutua, la ausencia de postergación innecesaria y la entrada garantizada, que implica la exclusión mutua. Solamente un proceso que se está ejecutando tiene que sacar a cualquier otro. Solo uno se puede ejecutar. El procesador no puede ejecutar más de uno. La ausencia de postergación innecesaria, si ningún proceso se está ejecutando dentro de la sección crítica, la decisión de que un proceso entre o no a la sección crítica se va a hacer entre aquellos que quieran entrar, planificación. Pero no se puede postergar
a todos los procesos, ya que nadie está usando la sección crítica. Tiene que haber alguien utilizando la sección crítica. Y la ausencia de inanición implica de que no importa cuántas veces estén girando estos procesos, de alguna manera se tiene que, en algún momento, un proceso que esté esperando entrar a la sección crítica, tiene que hacerlo. No puede quedarse esperando de por vida. Vamos a ver esto con un pequeño simulador. ¿Está bien? Entonces aquí vemos nuestra variable de concurrencia se llama mutex, mutual exclusion, exclusión mutua. Está en 1, vamos a decir que está en verde, cualquiera puede entrar. Y cuando esté en 0 se va a poner en rojo. Entonces vamos a ejecutar el proceso 0. Fíjense que este proceso 0 se pinta de azul en la sección no crítica y se pinta de rojo cuando está entrando a la sección crítica. Coincidentemente, cuando entra a la sección crítica, la parte roja, aquí también se pone en rojo y se pone el valor de 0. Esa es la idea. Cuando está un solo proceso, hay secuencialidad, no hay concurrencia. Ejecutamos un segundo proceso y veamos qué ocurre con la sección crítica. Hay una coincidencia en que ambos están sincronizados de alguna manera y ninguno está perjudicando al otro. Veamos un tercer elemento. Fíjense cómo el proceso 1 se ha quedado esperando. Fíjense cómo el proceso 0 se queda esperando. Fíjense cómo el proceso 2 se ha quedado esperando. Entonces, uno solo de ellos puede estar ejecutando la sección crítica. Veamos esas condiciones que se han dado, la postergación innecesaria. Voy a hacer que este proceso tenga una sección crítica mucho más grande. Y vamos a ver qué sucede con los otros dos procesos. Fíjense que el tiempo de espera ahora del proceso 0 ha sido mayor, porque el proceso 1 estaba ejecutando una gran sección crítica. Veamos si tenemos una sección crítica mucho más grande todavía. La sincronización se ha dado de tal manera que el proceso 0 y el proceso 1, aun cuando esperen mucho, el proceso 0 se ejecuta. Sin embargo, el proceso 2 no. Entonces, eso sería inanición. Estamos postergándolo innecesariamente y este proceso se va a morir. Y un procesador no puede hacer que un proceso se quede sin ser ejecutado. Entonces, tenemos que ver con la programación concurrente tal que no importa de qué tamaño sea la sección crítica de cada uno de ellos, estos puedan de alguna forma sincronizar su trabajo para poder utilizarse. ¿Está muy grande? Vamos a ver ahí. Cada proceso tiene que poderse ejecutar. Y eso es lo que vemos ahora. Cada uno tiene su turno. Cada uno de ellos puede ejecutar su sección crítica independientemente del otro. Entonces, este simulador nos muestra la idea de esa sección crítica. Para nosotros, la parte roja es el contador que decía total es igual a total más 1. O número de números primos es igual a números primos más 1. Es nuestra sección crítica. Y en todos los programas que hagamos concurrentes, vamos a identificar una sección crítica. Y esta sección crítica tiene que ser protegida, controlada. ¿Está bien? Ahora, continuando, han habido diferentes tipos de intentos de solucionar el problema de la sección crítica. Un intento es trabajar con nivel de hardware, la inhabilitación de interrupciones, por ejemplo. ¿Qué implica la inhabilitación de interrupciones? Que todas las interrupciones puedan ser descartadas, que nadie pueda interrumpir al procesador. Ahí tenemos un gran problema. ¿Qué sucede si un proceso es un ciclo infinito? El procesador no va a poder ser interrumpido para poder protegerse. Entonces, no es adecuada la solución. Tenemos soluciones software, por ejemplo, que se puedan manejar variables de bloqueo. Aquí, mientras el turno sea correcto, va a utilizar la sección crítica, un proceso o el otro. Pero fíjense que aquí, este programa sí podría funcionar. Si uno lee un poco el código del programa, parece que funcionaría. El detalle está que estamos trabajando con dos procesos. ¿Qué pasa si tenemos 100 procesos? ¿Manejaríamos un turno de 100? Podemos ejecutar una alternancia estricta, de tal manera que el que tenga la llave es el que pueda tener el acceso a la sección crítica. El problema aquí
es que la llave puede quedar bloqueada por uno de los procesos. Entonces los n procesos menos 1 no van a tener acceso. Es un gran inconveniente. Existen distintas soluciones que se han ido dando a lo largo del tiempo, mejores, peores, que han ido resolviendo el problema de alguna manera, tratando de resolver el problema de la concurrencia. Peterson es uno de los autores que ha logrado una solución adecuada. Tenemos otra solución que tiene que ver con hardware. Pero si recuerdan ustedes, hace rato cuando teníamos num primos es igual a num primos más 1, esta variable o esta línea de código de alto nivel se convertía en 3 líneas de código de bajo nivel. Cargar la variable, adicionar la variable, perdón, y almacenarla, ¿se acuerdan? ¿Qué pasa si creamos una macro, un elemento especial en pseudocódigo que permita hacer todo eso en una sola prueba atómica, en una operación atómica, que no se pueda deshacer, de tal manera que cuando entre un valor, cuando entre un proceso, ejecute completamente todo esto y en la otra no? El gran inconveniente es que para trabajar con esto necesitamos deshabilitar interrupciones para que nadie pueda interrumpirle. Y otra vez entramos al mismo inconveniente. Puede ser que adentro tengamos el ciclo infinito o algo que perjudique al procesador de tal manera que no podamos tener un control. ¿Está bien? Vamos a ver la clase siguiente una solución que yo he implementado en el código que les he mostrado en JBase. Esa solución se llama semáforos. Vamos a estudiarla adecuadamente, vamos a hacer ejercicios adecuadamente para poder entender su concepto. Entonces, la clase de hoy se resume en, hemos trabajado con concurrencia o sincronización de procesos. Esta sincronización o concurrencia de procesos tiene que ver con algo que se llama concurrencia, programación concurrente, y para poder resolver la programación concurrente tenemos que ver que estas condiciones se puedan trabajar. Entonces, para hacer esto hemos visto que existe una sección crítica. Esa sección crítica tiene que estar protegida de alguna manera, y la forma de protegerla es haciendo que en su entrada y en su salida podamos buscar elementos o mecanismos de protección de esta sección crítica. ¿Ok? Entonces, nos hemos pasado un poco la hora de la parte de la clase, ha sido por la presentación inicial, no hay problema por hoy día, pero esto es lo que quería mostrarles de la sección crítica, de la concurrencia y de la comunicación y sincronización de procesos. Vamos a pasar a la etapa de preguntas, así que el que quiera preguntar, habilita su micrófono, consulta y luego, por favor, lo deshabilita para no acoplar. ¿No hay preguntas? Ingeniero, Ingeniero, eh, ingeniero, una pregunta sobre los grupos. ¿Hay que armarlos para el viernes? Sí, yo les voy a pasar en el Classroom la notificación de lo que tienen que hacer y que tienen que pasar vía Classroom, o sea, respondiendo al mismo comentario, que vayan pasándome la lista de los nombres de los grupos para que yo les asigne temas. Ya está bien, muchas gracias, ingeniero. dije una pregunta. En el Classroom hay un trabajo que debemos subir hasta hoy día. No entiendo bien cómo tenemos que hacer el trabajo. Bueno, el trabajo es un trabajo pendiente que había quedado de la parte presencial. Simplemente esto la he completado, no sé, no es otra cosa. Tiene que ver con planificación de procesos. Ya hemos visto distintas formas de planificación de procesos. Pues esta tarea simplemente era, ¿dónde está el tema 2? Práctica planificación de procesos, es esta. Entonces aquí les va a dar la teoría de cómo se planifican los procesos en Unix. Y aquí les dice cuáles son las formas de planificación de procesos, round robin, FIFO, etcétera, etcétera. Y aquí les va dando una serie de elementos. Ustedes tienen que en Linux primero ejecutar esta instrucción. Cat nos permite ver archivos texto. Stat simplemente es un archivo texto que está dentro del directorio proc. Simplemente es así, es simple. ¿Pero qué nos muestra esto? Nos va a mostrar cuántos cambios de contexto existen.
Entonces ustedes van a poder distinguir ahí, capturar la pantalla, etcétera, para decirme cuántos procesos existen en ese momento que ustedes están empezando la práctica. Y luego hagan lo mismo, exactamente lo mismo, cuando estén terminando, para saber entre lo que han empezado y lo que han finalizado, cuántos cambios de contexto han existido. ¿Está bien? Entonces es una instrucción para el principio y para el final. Luego, aquí les da la teoría de cómo se crea y se termina procesos. Hemos visto esto en clase, y aquí está una teoría extensa, pero a nivel de Linux, o Unix, si quieren, cómo se suspenden y se reanudan procesos, cuál es la relación entre procesos independientes y cooperativos que hemos hablado hoy día, los procesos concurrentes que hemos hablado hoy día. Les habla sobre el comando top. El comando top ya lo habíamos utilizado. El comando top nos permite, voy a ejecutar aquí, el comando top nos permite mostrar todos los procesos en tiempo real, el porcentaje de procesador, el tiempo, etcétera, etcétera, que está utilizando, ¿no? Fíjense que este proceso que estoy haciendo streaming es el que justamente está utilizando más procesador, más memoria, etcétera, etcétera. Y aquí hay un elemento que a ustedes les va a aparecer, a mí no me aparece porque estoy trabajando con Mac OS, y se llama PRI. Va a aparecer unas 3 letras que aparece PRI, significa prioridad. Entonces, con la prioridad, ustedes van a saber cuál es el elemento prioritario o la prioridad de ese proceso. Hemos visto un algoritmo de planificación que es por prioridades, si recuerdan. ¿Sí? Aquí está, PRI, como les decía, este elemento, la columna. Entonces, cuando muestren el top, les va a decir con qué prioridad se está lanzando el proceso. Y lo que ustedes tienen que hacer como práctica es cambiar con el comando nice la prioridad. Si bajan, o sea, sabemos muy bien que en Unix se manejan números negativos, ¿se acuerdan? Entonces, si bajan la prioridad hasta menos 20, menos 19, significa que le están dando, aquí está la parte, menos 20, ¿no? Entonces, si le dan, por ejemplo, menos 20, implica que le están dando la prioridad más alta al proceso. Le están poniendo en tiempo real. No hagan con menos 20, es excesivo. Prueben con menos 15, un número que ustedes puedan manejar. ¿Qué van a notar? Que el proceso que van a mandar es un proceso que se llama yes, simplemente es un proceso que imprime Y a montón en la pantalla, pero ustedes lo van a mandar con un signo mayor que, lo van a redireccionar para que vaya a un dispositivo nulo, es decir, que no vaya a imprimir, que no se muestre en la pantalla, pero que se esté ejecutando. Ahí en la práctica les indica cómo. Van a hacer que este proceso, una vez que se ejecute, le van a cambiar la prioridad con el comando nice. Esa prioridad va a hacer que el proceso se ejecute en la más alta prioridad y va a dejar de lado a los demás procesos. Entonces, solamente se va a hacer el sistema operativo cargo de ese proceso, por lo tanto, los demás no le van a hacer caso. Si ustedes quieren escribir algo en la consola, hasta se va a tardar la consola en responderles, porque el proceso prioritario es otro. Entonces, para poder recuperar su máquina, recuperar el sistema operativo, tienen que matar al proceso. Y el comando para hacerlo es el comando kill. Aquí también les explica eso. Aquí les está diciendo cómo estamos redireccionando y mandando al dispositivo. Este ampersand implica que lo van a mandar en background. No va a verse en su pantalla. Va a desaparecer de su pantalla el comando y se va a ejecutar aparte. Aquí les da el número de proceso y el ID. Ustedes pueden matar el proceso por el ID o por el número de proceso. Depende de ustedes. Eso depende de cómo lo hagan, con el kill. Con el nice se puede cambiar, aquí está, se está cambiando a menos 15, por ejemplo, este proceso, y les va a decir cuál es, el que se ejecuta, y con el comando top, ustedes pueden ver cómo ese va a ir ocupando el primer lugar y va a ir consumiendo N recursos. Entonces, cuando ya vean que es difícil hacer que la máquina les responda, simplemente identifican cuál es el proceso y con el comando kill lo matan. Utilizan porcentaje o utilizan el número. Si utilizan porcentaje es el ID, si no utilizan porcentaje es directamente el número. Esa es la idea. Para poder hacer matar cualquier tipo de proceso, tienen que hacerlo a través de un usuario privilegiado. Entonces tienen que cambiar, tienen que tener una consola también de usuario privilegiado. La contraseña es la misma que para el usuario adiós. QWASZX, 12 QWASZX, ¿verdad? Esas letras.
Entonces, la idea es que experimenten con distintos valores de NICE, hasta pueden colocar menos 20 si quieren, al final está en RAM, no se va a hacer nada a su máquina, simplemente si se cuelga, las resetean, las reinicializan y ya está, no va a haber ningún problema. Si trabajan con el Linux, adiós, ¿está bien? Si trabajan con otro Linux, bueno, tengan más cuidado si está instalado en su máquina. En eso consiste esa práctica. Está bien, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Esta sesión de la clase que hemos hecho hoy día y la parte de preguntas, la voy a dividir en dos. La clase como tal, el tema y la parte de preguntas, y la voy a subir al Classroom. Pero como seguramente se va a hacer muy grande, también voy a colocar un enlace a YouTube. De tal forma que los que no tengan megas o no tengan internet para descargar el video completo y tratar de verlo, puedan verlo en línea con YouTube. Creo que hay paquetes de las operadoras donde YouTube es mucho más económico para poder verlo. Entonces voy a hacer las dos opciones para que tengan esa posibilidad. ¿Qué más? Una pregunta, Inge, los links de los videos los va a pasar por el Classroom, ¿no ve? Directamente, por el Classroom. Está bien. Y otra pequeña pregunta, ¿la próxima clase es el viernes? No, la siguiente clase de ustedes vendría a ser mañana, ¿no? Mañana a las 15:15. Claro que es el otro grupo. Lo que vamos a hacer es el video que estamos haciendo hoy día, vamos a subirlo para que ellos puedan ver y simplemente la parte de consultas a las 15:15 va a estar abierta. Así que cualquiera que tenga una duda, no importa de este grupo o del otro, a las 15:15 vamos a hacer una videoconferencia igual, vamos a hacer un Meet para que podamos trabajar con, con, con las preguntas que vayamos a realizar. Ya, está bien, muchas gracias, ingeniero. Inge, durante el día, si tengo alguna duda del trabajo o algo, ¿puedo publicar en el Classroom o chat internamente en su cuenta de usted, a su correo? No, si se puede resolver por otros de tus compañeros es práctico. O sea, a mí me gusta cuando ustedes colocan algo en el Classroom y otro les responde, me parece interesante. Esa es la idea del Classroom, no es solamente que yo deba responder todo. Entonces, puedes colocarlo en el Classroom y si es algo que tus compañeros pueden resolver, lo van a hacer. Yo estoy viendo frecuentemente lo mismo, entonces, si hay algo que tengan dudas, yo les respondo. Pero el Classroom es nuestra forma de acceder. Está bien. ¿No hay más? Ok, entonces nos veríamos directamente mañana en el Meet de consultas y si ya no van a asistir al Meet de consultas, con ustedes sería directamente el día jueves, ¿no? Donde se va a hacer la clase a las 15:15. ¿Ok? Entonces, hasta la siguiente clase. Hasta la